Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en gloria a Dios. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios esta preciosa noche. Somos más que bienvenidos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos alegres por esta gran oportunidad que nos ha dado nuestro Padre de poder estar aquí listo para poder compartir las bendiciones de Dios. Así es que preparémonos porque Dios tiene algo especial para nuestra vida. Dios ha preparado una palabra conforme a nuestra necesidad. Así Dios ha preparado una palabra esta preciosa noche. Así es que somos más que bienvenidos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos alegres, estamos felices porque hasta aquí podemos decir Dios nos ha ayudado. No es a nuestra propia fuerza, es con la fuerza que viene de allá arriba. Así es que preparémonos porque esta noche hay bendición para nuestra vida. En esta preciosa noche vamos a estar meditando un tema, bendito sea Dios, el poder de la palabra de Dios en nuestra vida espiritual. Es el tema que vamos a estar compartiendo, el poder de la palabra de Dios en nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia. Si usted tiene una Biblia ya a su alcance, compartamos la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Si usted no se ha suscrito todavía, suscríbase. Bendito sea Dios. Y si usted conoce a un amigo que no es evangélico todavía, comparta la palabra de Dios. Eso va a ser de gran bendición. Mientras hay vida y esperanza de poder compartir la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Porque déjame decir, un día esta bendición se va a terminar y el ser humano va a necesitar, va a querer buscar palabra de Dios y lastimosamente ya no lo va a encontrar. Pero todavía es tiempo de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Bendito sea Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, su versículo 4. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 4, su versículo 4, lo voy a leer en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, bendito sea Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo leo otra vez. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Les decía anticipadamente que vamos a estudiar este tema esta preciosa noche con la ayuda de Jesús. El poder de la palabra de Dios en nuestra vida espiritual. Ese poder necesitamos nosotros. Ese poder necesitamos nosotros para poder vivir. Bendito sea Dios. Porque de lo contrario sería tan difícil, bendito sea Dios, porque la palabra de Dios es el que nos da vida, la palabra de Dios nos da fuerza, la palabra de Dios nos da aliento para poder seguir adelante, bendito sea Dios, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es espíritu, porque Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús en su palabra, San Juan capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, bendito sea Dios. Ese poder necesitamos nosotros, ese poder necesitamos nosotros, bendito sea Dios. Nosotros le creemos a Dios y Él se glorifica en nuestra vida, nosotros le creemos a Dios y Él se manifiesta en nuestra vida, bendito sea Dios. Por eso esta preciosa tarde necesitamos el poder de la palabra de Dios en nuestra vida espiritual, porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12, bendito sea Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, su versículo 12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Bendito sea Dios, hay poder. Eso es el Nuevo Testamento. Vamos a estar leyendo también versículos bíblicos en el Antiguo Testamento. Bendito sea Dios, porque la Biblia está lleno de palabra de Dios y ese poder de Dios necesitamos nosotros. Ese poder de Dios necesitamos nosotros. El amigo que no conoce a Cristo necesita el poder de Dios en su vida. El amigo que no se ha entregado a Cristo, necesita el poder de Dios en nuestra vida. Y cuando tenemos el poder de Dios en nuestra vida, todo es posible. Cuando tenemos el poder de Dios en nuestra vida, todo es posible, porque no caminamos solo, caminamos con Cristo, caminamos con Dios. Ellos han prometido estar con nosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios. Usted se ha sentido triste, usted se ha sentido desanimado, sin deseo de seguir adelante, necesita el poder de la palabra de Dios en su vida, necesita el poder de la palabra de Dios en su vida, y entonces va a ser de gran bendición. No podemos
podemos estar tristes, no podemos estar amedrentados. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida para poder seguir adelante. Necesitamos agarrarnos de la poderosa mano de Dios para poder seguir adelante. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Le dan vida al triste, le dan vida al cansado, le dan vida al muerto espiritualmente, le da vida. Las palabras que yo he hablado, dijo Cristo, son espíritu y son vida, son espíritu. Cuando nosotros le creemos a Cristo, en la palabra de Dios hace una gran bendición en nuestra vida espiritual. Bendito sea Dios. Por eso alguien que está triste, alguien que está desanimado, alguien que está angustiado, necesita el poder de la palabra de Dios en su vida. Necesita el poder de la palabra de Dios en su vida. Esta preciosa noche, que esta palabra quede en su vida. Ya no es tiempo de seguir así. No es tiempo de seguir en dos pensamientos. No es tiempo de andar amedrentado. No es tiempo de andar abatido, andar triste. Sí, llega la tristeza, llega un momento difícil, llegan las pruebas, pero con Cristo vamos de triunfo en triunfo. Con Cristo vamos de victoria en victoria. Nosotros le creemos a Cristo, nosotros le creemos a Dios, se activa el poder de Dios en nuestra vida. Nosotros le creemos a Dios, bendito sea Dios, y se activa el poder de Dios en nuestra vida, bendito sea Dios. Aquí está la palabra de Dios, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Bendito sea, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es como fuego, es como martillo. Bendito sea Dios, hay poder. Por eso necesitamos el poder de la palabra de Dios en nuestra vida espiritual para poder seguir adelante. Esta preciosa noche necesitamos el poder de Dios para poder caminar en el Espíritu. Esta preciosa noche necesitamos el poder de Dios para poder caminar en el Espíritu. Bendito sea Dios, hay poder. Recobra fuerza, recobra fuerza, recobra fuerza. Esta preciosa noche, recobra fuerza, levántate, levanta de esa circunstancia que estás caminando, triste, abatido, como que derrotado. No estamos derrotados, estamos en victoria. Con Cristo vamos de triunfo en triunfo, con Cristo vamos de victoria en victoria. Hay poder esta preciosa noche, bendito sea Dios. Eso es lo que necesitamos esta noche, el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Permita que Cristo llene su vida, permita que Dios entre a su vida. Así será, dice Dios en su palabra. Así será mi palabra, dice, que sale de mi boca, no volverá vacía, dice, bendito sea Dios. Así será la palabra que sale de mi boca, dice Dios. Isaías 55:11. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Bendito sea Dios. Hay poder, se activa el poder de Dios en su vida, se activa el poder de Dios en esta noche. Se cobra fuerza, levántate, sacúdate como el águila. Deja de caminar en esa circunstancia que no puedo, que está difícil. Claro, en este mundo tendremos muchas aflicciones, en este mundo tendremos muchos momentos difíciles, en este mundo tendremos tristeza, en este mundo hay angustia, en este mundo hay muchas cosas difíciles. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida, que se active el poder de Dios en nuestra vida. Así será toda palabra que sale de mi boca, dice Dios, no regresará vacía, no regresará vacía. Recobra fuerza, recobra fuerza, recobra fuerza. El poder de Dios necesitamos en nuestra vida espiritual, el poder de Dios necesitamos en la vida espiritual para poder caminar con Cristo. Bendito sea Dios, hay poder en el nombre de Jesús. No estamos solos, no camines solo, camina con Cristo, camina con Cristo, camina con Cristo. Bendito sea Dios. Vamos a leer su palabra. Esta noche ya no vas a seguir lo mismo. Esta noche si has andado a pena, esta noche has andado triste, has andado en dos pensamientos, sigo o no sigo, has andado a puras penas, pero recobra fuerza. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios en su palabra, no volverá vacía. Esta preciosa noche, bendito sea Dios. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida para poder caminar en una dimensión espiritual. No caminemos solo, no caminemos solo. Camina con Cristo, caminemos con Cristo, caminemos con Dios. Que se active el poder de Dios en tu vida, que se active el poder de Dios en mi vida y caminamos en una dimensión espiritual. Vendrán momentos difíciles, vendrán angustias, pero con Cristo vamos adelante, vamos adelante. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de levantarnos. El desánimo está a la puerta, la tristeza está a la puerta. Permita que Cristo te llene de fuerza, permita que Cristo te llene de fuerza. El poder de Dios en nuestra vida, el poder de la palabra de Dios en nuestra vida espiritual. Bendito sea Dios. Qué bonito es Dios. Jesús le dijo cuando llegó el tentador, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios,
no importa la circunstancia que estemos pasando. Cuando nosotros le creemos a Dios, no importa la circunstancia que estemos pasando, se activa el poder de Dios en nuestra vida, se activa el poder de Dios en nuestra vida y comenzamos a caminar en un mundo espiritual, comenzamos a caminar en una vida espiritual. Bendito sea Dios, no importa la circunstancia, no importa el problema, nosotros comenzamos a caminar con Cristo. Bendito sea Dios. Vamos a leer la Biblia y esta noche vas a salir bendecido, esta noche vas a terminar bendecido. Si has andado triste, has andado preocupado y crees que caminas solo, crees que nadie te ayuda, el poder de Dios en tu vida, el poder de la palabra de Dios en tu vida, que se active esta noche el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios en tu vida espiritual. Bendito sea Dios, y vas a caminar con Cristo, vas a caminar en un mundo espiritual, vas a caminar en un mundo lleno de bendición. Bendito sea Dios. No importa la circunstancia, no importa el problema, pero vamos a caminar en un mundo lleno de fuerza, lleno de fortaleza. Bendito sea Dios, porque vamos a permitir esta noche que se active el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Las palabras que yo he hablado, dijo Cristo, son espíritu y son vida. Le dan fuerza al triste, le dan fuerza al abatido, le dan fuerza al angustiado, le dan fuerza a aquel que se ha sentido triste. Bendito sea Dios esta preciosa noche. Ya no podemos seguir triste, ya no podemos seguir angustiado. Activa el poder de Dios, que se active el poder de Dios en tu vida espiritual esta preciosa noche. Hay poder, sentimos su presencia, Hemos llegado tiempos peligrosos, hemos llegado tiempos difíciles por haberse multiplicado la maldad. Dijo Cristo, el amor de muchos se enfriará, pero aquellos que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Es tiempo de levantarnos, Permita esta noche que Dios pueda levantar tu vida, permita esta noche que Dios pueda hacer algo en tu vida y comienza a caminar en un mundo espiritual lleno de bendiciones, mirando la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Jesús le dijo a Satanás, porque estamos en Mateo 4, cuando el enemigo llegó a tentar a Jesús, le dijo, respondiendo Jesús, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso necesitamos nosotros, la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Eso necesitamos, eso necesito yo, eso necesita usted, el poder de la palabra de Dios en tu vida espiritual. Bendito sea Dios. Vamos a leer la Biblia, que aquí está lleno de bendición la palabra. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Bendito sea Dios, lo leemos. Hay poder, ahí hay bendición, hay poder en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 4, su versículo 12, vamos a estar leyendo la palabra de Dios esta noche y de seguro vas a terminar muy bendecido. Hebreos capítulo 4, su versículo 12, hay poder en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, 4:12 de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Bendito sea, así es la palabra de Dios, más cortante que toda espada de dos filos. Si te sientes triste, te sientes solo y crees que todo ha terminado, permita que el poder de Dios que pueda llenar tu vida esta noche, permite que el poder de Dios pueda llenar tu vida esta noche. Bendito sea Dios, hay poder en Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, dice su palabra. Bendito sea Dios. Lo dice en 1 Timoteo, bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, dice 1 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Bendito sea Dios, hay poder en Jesús. Vamos a leer la Biblia
Vamos a seguir leyendo la Biblia, bendito sea Dios. Vámonos al Antiguo Testamento, bendito sea Dios, porque aquí la Biblia está llena de bendiciones, bendito sea Dios, porque esta noche estamos estudiando, bendito sea Dios, el poder de la palabra de Dios en nuestra vida espiritual. Ese poder necesitamos, ese poder necesitamos. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios se activa en nuestra vida en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Ese poder necesitamos nosotros esta noche. Ese poder necesitamos nosotros esta noche. El poder de Dios en nuestra vida espiritual para poder triunfar en la vida cristiana. Bendito sea Dios. Vamos a ver qué dice Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bendito sea Dios. ¿Cómo comienza diciendo? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Así será toda palabra, bendito sea Dios. Así será toda palabra, nunca va a volver vacía esa palabra. Nosotros le creemos a Dios, pensamos en las bendiciones de Dios. Y declaramos la palabra, porque lo que nosotros declaramos, eso tiene poder. Por eso tengamos mucho cuidado qué vamos a hablar. Tengamos cuidado cómo vamos a hablar, cómo vamos a expresarnos. Porque lo que nosotros hablamos, eso tiene poder, ya sea para bendición o para una derrota. Por eso debemos de tener mucho cuidado de qué vamos a hablar. Si nosotros le creemos a Jesús, pensamos en su palabra y declaramos esa palabra, eres sano en el nombre de Jesús. Por su llaga somos nosotros curados. Eso tiene poder. Eso tiene poder. Diga al débil, fuerte soy, dice su palabra. Con Cristo voy de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así será, bendito sea Dios. Así será. Por eso nosotros debemos de declarar bendición. Aunque yo creo que no puedo. Aunque yo creo que voy peor, bendito sea Dios. Pero yo declaro bendición en mi vida, bendito sea Dios. Yo declaro bendición en mi vida. Yo no voy a declarar derrota, aunque yo siento que ya no puedo, aunque yo siento que estoy desmayando, pero yo voy a declarar bendición en mi vida. Yo voy a declarar bendición. Yo le creo a Dios. Dios anda buscando a alguien que le crea en espíritu y en verdad. Dios anda buscando a alguien que le crea en espíritu y en verdad. Por eso dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador a aquellos que le buscan. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que todos aquellos que se acercan a Dios crean que hay Dios. Y eso que uno lo cree es galardonador, dice su palabra, a los que le buscan. ¡Qué bendición! Hay bendición al creerle a Dios. Yo declaro bendición en mi vida. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo declaro su palabra y eso activa poder de Dios en nuestra vida. Bendito sea Dios. Pero tengamos cuidado que vamos a platicar. Tengamos cuidado cómo vamos a platicar. Tengamos mucho cuidado. Porque lo que nosotros hablamos, eso tiene poder. Así será mi palabra que sale de mi boca vacía, dice Dios en su palabra. Estamos en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca vacía, dice. Que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, bendito sea Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. No. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Por eso nosotros hay que creerle a Dios. Creerle a Dios lo que nosotros vemos imposible. Para Dios es posible. Lo que nosotros vemos imposible, para Dios es posible. Él puede levantar al paralítico. Él puede dar vista al ciego. Él puede dar vista al ciego. Él puede dar sanidad al sordo. Él puede levantar el paralítico. Nada hay imposible para Dios. Dios solo anda buscando a alguien que le crea en espíritu y en verdad. Dios anda buscando a alguien que le crea en espíritu y en verdad. Y si hay alguien que le cree en espíritu y en verdad, Dios hará grandes cosas en su vida. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Vamos a seguir leyendo la palabra porque ya leímos Isaías 55:11. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a leer ahora Salmos. Ya leímos Isaías 55:11, Mateo, Hebreos y también Timoteo. Bendito sea Dios. Vamos a leer Salmos
33. Gloria a Dios. Salmos 33. Ahí está la bendición de Dios. Salmos 33, 6 y 9. Oye cómo dice aquí Dios en su palabra. Salmos 33, versículo 6 y versículo 9. Bendito sea Dios, hay poder en Jesús. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra de Dios. Y esa palabra necesitamos en nuestra vida. Ese poder de la palabra de Dios necesitamos en nuestra vida espiritual. Y cuando tenemos el poder de la palabra de Dios en nuestra vida espiritual, eso es de gran bendición, hermanos. Cuando tenemos el poder de Dios en nuestra vida espiritual, eso es de gran bendición. Bendito sea Dios esta preciosa noche. Como dice aquí en Salmos 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Bendito sea Dios. Y como sigue diciendo, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Bendito sea Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Y como sigue el versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él dijo, dice, y fue hecho. Y como sigue diciendo el versículo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él mandó y existió. Qué bendito. Leamos otra vez el versículo 6, 33, 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y como dice el versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Bendito sea Dios. Hay poder en esa palabra. Necesitamos nosotros en nuestra vida. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Lo que nosotros vemos imposible, para Dios es posible. Lo que nosotros vemos imposible, para Dios es posible. No hay nada que Dios no nos pueda ayudar. No hay nada que Dios no nos pueda ayudar. Lo que nosotros vemos imposible, necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Se activa el poder de Dios en nuestra vida. Se activa el poder de Dios. Recobra fuerza, recobra ánimo, fortalece, levántate, levántate, sacúdate como el águila. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos el poder. Así será toda palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo diga. Bendito sea Dios. Esa palabra necesitamos. Esa palabra necesitamos. Esa palabra necesitamos. Ese poder de Dios necesitamos en nuestra vida. Sí, hemos llegado a tiempos peligrosos, tiempos difíciles, que la maldad se multiplica en gran manera. Pero así como se multiplica la maldad, se multiplica el poder de Dios. El poder de Dios necesitamos. Ya no es tiempo de seguir triste. No es tiempo de seguir desanimado. No es tiempo de seguir sigo o no sigo. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de sacudirnos como el águila. Recobra fuerza. Sacúdate como el águila. Sobrevuela en las alturas. Sobrevuela en las alturas. Sobrevuela en las alturas. Hay poder esta noche. Recobra fuerza. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Esta preciosa noche usted ha estado enfermo. Recobra sanidad. Recibe sanidad. Esa enfermedad se seca. Lo que el médico dice, ya no hay cura. Lo que la medicina no puede hacer nada, pero Dios sí puede hacer algo. Él es el médico de médicos. Él es el abogado. Él es el abogado donde la medicina ya no puede hacer nada. Cristo sí puede hacer, porque Él ha llevado las enfermedades. Por su llaga nosotros somos sanos. Donde la autoridad ya no puede hacer nada en esa cárcel. Cuando la autoridad ya no puede hacer nada en esa cárcel, allí se mete Dios. Allí se mete Dios. Allí se metió donde estaba Pablo. Y dice la Biblia que comenzó a sacudirse los cimientos de esa cárcel. Y comenzaron a abrirse las puertas. Y comenzaron a soltarse las cadenas. Bendito sea Dios. Ese es el poder de Dios. Ese poder de Dios necesitamos en esta noche. Ese poder de Dios necesitamos en nuestra vida esta noche. Ese poder de Dios necesitamos en nuestra vida esta noche. Dice la Biblia que ahí estaba Pablo y Silas. Estaban presos, bien encadenados, bien golpeados, bien ensangrentados por causa del evangelio. Allí estaban, pero él no estaba llorando, no estaba lamentándose. Ahí comenzó a orar un momento él, un momento Silas. Ahí comenzó a orar y a cantar himnos a Dios. Bendito sea Dios. De repente se metió Dios en ese lugar.
lugar. De repente se metió Dios en ese lugar y dice la Biblia que los cimientos de esa cárcel comenzaron a sacudirse. Un terremoto fuerte llegó a ese lugar y comenzó a sacudirse esa cárcel y comenzaron a abrirse las puertas y comenzaron a soltarse las cadenas. Ese poder necesitamos en nuestra vida espiritual. Bendito sea Dios. Allí estaba el apóstol Pedro, estaba preso. Nosotros sabemos qué es lo que dice la Biblia en Hechos. Qué bonito es Dios. Allí estaba el apóstol Pedro, estaba preso. Dice la Biblia, Jacobo muerto y Pedro preso. Qué difícil, pero Pedro no estaba preocupado. Sabía en quién había creído. Nosotros hay que llenarnos del poder de Dios en nuestra vida espiritual. Hay que llenarnos del poder de Dios en nuestra vida espiritual. El apóstol Pedro sabía en quién había creído. El Jacobo muerto, dice, y Pedro en la cárcel. Pero dice la Biblia que ahí estaba Pedro en la cárcel, no estaba preocupado, no estaba llorando, no estaba lamentándose, estaba descansando un momento. El ángel de Jehová llegó a ese lugar a sacarlo. El ángel de Jehová. Cuando la autoridad dice aquí ya no va a poder salir esta persona. Cuando la autoridad terrenal dice ya está todo terminado para esta persona, ya no va a poder hacer nada. Pero ahí actúa Dios. Ahí actúa Dios. Cuando la autoridad terrenal ya no puede hacer nada, ahí actúa Dios. Él sí puede hacer algo por nuestra vida. Él puede sacar a los presos de la cárcel. Él puede dar sanidad a los que ya están desahuciados por el médico. Él puede dar sanidad al que ya la medicina no puede hacer nada. Él es el mismo Cristo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo Cristo de ayer y por los siglos. El Dios de los milagros está vivo. El Dios del Antiguo Testamento es del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es del Nuevo Testamento. Ese está vivo. Ese está vivo. En su palabra dice donde 2 o 3 están congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en medio. Y si está Cristo aquí con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea Dios, hay poder en esta preciosa noche. Alguien se está gozando, yo me estoy gozando. Alguien está recibiendo bendición esta preciosa noche. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida espiritual. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida espiritual para comenzar a triunfar en la vida cristiana, para poder triunfar en la vida cristiana. Bendito sea Dios, porque el enemigo no ha venido a hacer nada bueno, él ha venido a hurtar, matar y destruir, pero Cristo ha venido a dar vida eterna. Bendito sea Dios. Cristo nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendito sea Dios. Esta preciosa noche recobra fuerza, levántate como el águila, sacúdate como el águila, alza vuelo, no un vuelo físicamente, un vuelo espiritual, donde vas a decir, hoy me voy a parar bien, hoy me voy a parar bien, aunque el enemigo se levante como río, pero el Espíritu de Dios levanta bandera con nosotros. Aunque el enemigo se levante como río, pero el Espíritu de Dios levanta bandera con nosotros. Vamos de triunfo en triunfo. Poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, porque Dios nos da espíritu de poder, amor, dominio propio, no de cobardía. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Toda escritura, dice la palabra, es inspirada por Dios. Bendito sea Dios. Y tan útil la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso esta preciosa noche ya no podemos seguir tristes, lamentándonos, no. El Dios de los milagros es el mismo Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. El mismo Cristo de ayer, de hoy y por los siglos, ese está vivo. El mismo Cristo de los milagros que recorría las ciudades y aldeas enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese está aquí, ese está allí con usted. Solo cree. Ahí está tocando esa espalda, ahí está tocando ese cuerpo. Hoy se seca esa enfermedad. Hoy el médico le ha dicho ya no hay sanidad. Hoy el médico le ha dicho ya no hay cura. Solo cree. Jesús dijo, al que cree todo le es posible. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Al que cree recibe sanidad. Al que cree recibe un milagro. Al que cree recibe fuerza. Recobra fuerza en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Ese poder necesitamos nosotros en nuestra vida. El poder de la palabra de Dios en nuestra vida espiritual para poder triunfar en la vida cristiana. De lo contrario sería difícil. Sería una vida muy difícil. Por eso esta preciosa noche recibe el poder de Dios en tu vida. Yo voy a orar, Señor amado. Alguien ha estado pasando momentos difíciles, tristezas, y dice que ya no puede seguir adelante. Recobra fuerza esta noche. Dale fuerza, Dios mío. Fortalece al amigo, fortalece a las personas, fortalece a los hermanos esta noche, Dios mío. Que puedan recobrar fuerza, que puedan sobrevolar en las alturas como las águilas.
que puedan sobrevolar en las alturas como las águilas. Dios mío, dales fuerza, dales fuerza, dales fuerza, dale fuerza, Dios mío, esta preciosa noche. Oh, Espíritu Santo, llena de fuerza, Espíritu Santo, llena de fortaleza, Espíritu Santo, llena de fuerza. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Esta noche es una noche de victoria, esta noche sobrevolamos en las alturas con nueva fuerza. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida espiritual para poder triunfar en la vida cristiana. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida espiritual para poder triunfar en la vida cristiana. Recobra fuerza, recobra fuerza, recobra fuerza. Es tiempo de sacudirnos como el águila, es tiempo de sobrevolar en las alturas. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Esta noche recobra fuerza, recobra fuerza. Vamos de triunfo en triunfo, vamos de victoria en victoria. Con Cristo todo lo podemos porque Él es el que nos fortalece. Con Cristo todo lo podemos porque Él es el que nos fortalece. Bendito sea Dios. Gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de poder hablar de estas bendiciones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén y amén. Qué bendición, hermanos. Hemos meditado un momento en su palabra, el poder de la palabra de Dios en nuestra vida espiritual para poder triunfar en la vida cristiana. Vienen momentos difíciles, vienen momentos de tristeza, vienen momentos de angustia. No se acercan momentos. Claro, en un mundo espiritual estamos en victoria. Por eso cada día necesitamos que el poder de Dios ministre en nuestra vida cada día. Porque cada día son nuevas batallas. Cada día vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero necesitamos el poder de Dios en nuestra vida espiritual. Bendito sea Dios. Así es que hasta aquí vamos a llegar, hermanos y amigos. Si usted todavía no se ha entregado a Cristo, corre a Jesús, entrégase a Cristo. Usted necesita el poder de Dios en su vida espiritual para poder triunfar en esta vida. Bendito sea Dios. Lo contrario, la vida sin Cristo, Jesús lo dijo, separado de mí, dijo Jesús, nada podemos hacer, nada es nada. Pero aquellos que nos paramos bien, decimos, sin Cristo, ¿a dónde vamos entonces? Solamente en Cristo encontramos vida eterna. Así es que hay que seguir adelante. Si el amigo todavía, usted como amigo no se ha entregado a Cristo, pues corre a Jesús, entrégase a Cristo. Mientras hay vida, hay esperanza. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Si es que estamos alegres, estamos felices, que Dios nos ha dado un día más de poder hablar de sus bendiciones. Mientras estamos en esta vida, cada día vamos a ir aprendiendo, porque solo nosotros separados de Jesús no somos nada. Necesitamos todos los días el poder de la palabra de Dios en nuestra vida para poder triunfar en la vida cristiana. De lo contrario, la vida cristiana es difícil. Por eso, como dijo Pablo, debemos de tomar la armadura de Dios, vestido de la armadura de Dios, tomar la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Vendrá un día malo, pero nosotros con Cristo saldremos adelante. Gloria a Dios. Así es que ha sido de gran bendición. Mañana, si así Dios lo permite, seguimos en victoria. Y si así Dios lo permite, seguimos de triunfo en triunfo todos los días, porque mientras estamos en este mundo, todos los días estamos en guerra. Pero la Biblia dice que mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea Dios. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Y sería hasta la próxima, si así Dios lo permite. Que Dios lo bendiga y sería hasta la próxima. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús.